Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener en el programa a una figura que está en el centro de la política mundial, el secretario de Estado John Kerry, el encargado de la política exterior de Estados Unidos, el hombre que acaba de llevar a cabo las negociaciones de Washington con Irán y con Cuba. Los derechos humanos obviamente están en el tope de nuestra agenda, en términos de las primeras cosas en que nos enfocaremos en nuestro trato directo con el gobierno cubano. Kerry nos dio una entrevista en Washington poco antes de viajar a Cuba para presidir la ceremonia de izamiento de la bandera de Estados Unidos en la recientemente inaugurada Embajada de Estados Unidos en La Habana. Fue el primer secretario de Estado de Estados Unidos que viajó a Cuba en los últimos 70 años, un acontecimiento histórico, pero también un acontecimiento polémico en Washington. Los críticos de la apertura del presidente Obama hacia Cuba, especialmente los aspirantes presidenciales del Partido Republicano, dicen que Obama cedió todo en sus negociaciones con Cuba a cambio de nada. Y acusan al gobierno de Obama de estar tirando por la borda el tradicional apoyo de Estados Unidos a la causa de los derechos humanos en Cuba, señalando que apenas hace una semana 90 opositores pacíficos cubanos fueron detenidos por hacer una manifestación pacífica en las calles de La Habana. Durante la entrevista con Kerry le preguntamos de todo, especialmente sobre la normalización de las relaciones con Cuba y sobre si las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba están incluyendo temas centrales para ambos países, como por ejemplo la situación política y económica en Venezuela. Vamos a empezar con la parte en que hablamos de Cuba. Vamos a ver lo que nos dijo el secretario de Estado sobre cuáles serán los próximos pasos de estas nuevas relaciones diplomáticas con Cuba. Y luego lo vamos a discutir con varios analistas a favor y en contra de esta luna de miel entre estos dos países que han sido adversarios frontales durante tantos años. Nos van a acompañar el doctor Orlando Gutiérrez, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, un grupo que se opone a la forma en que se ha dado esta normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Jorge de Armas, miembro de Cuban Americans for Engagement, un grupo de cubanoamericanos que apoya a la normalización de relaciones con Cuba. Y el doctor Jorge Sanguinetti, economista, miembro de la Asociación de la Economía Cubana y autor del libro Cuba, Realidad y Destino. Y si la logramos contactar durante el programa, vamos a tener a Berta Soler desde Cuba, una de las líderes de las Damas de Blanco, un grupo de derechos humanos, uno de los más conocidos en Cuba. Bueno, vamos directamente a la primera parte de esta entrevista que le hicimos al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. Veamos. Secretario Kerry, gracias por esta oportunidad. My pleasure. Secretario Kerry, sus críticos del Partido Republicano y muchos demócratas que defienden la causa de los derechos humanos dicen que el gobierno de Obama entregó todo a cambio de nada en sus negociaciones con Cuba. ¿Qué dice usted a esta crítica? Here's what I say. Esto es lo que yo digo. Díganme, ¿qué ha ocurrido para cambiar las cosas para mejor en los últimos 54 años? En apenas un mes y medio, en el último mes desde que el presidente anunció esto, hemos visto el turismo a Cuba aumentar un 35%. Hemos visto un sentimiento y una energía que está brotando porque la gente está emocionada con la posibilidad de que Estados Unidos se entienda directamente con el gobierno cubano. Todos los países del hemisferio americano, del norte al sur, han estimulado a Estados Unidos para hacer esto. Ahora bien, la verdad es que no habrá el cambio completo y total que todo el mundo desea de la noche a la mañana. Va a tomar un poco de tiempo. Pero estoy convencido de que estando allí podremos hacer más para ayudar al pueblo cubano. Sus preocupaciones, sus temas, sus esperanzas, sus sueños van a estar representados de manera más directa a nuestro gobierno, con un proceso de rendición de cuentas. Y en segundo término, podremos hacer un mejor trabajo representando nuestros intereses en Cuba como gobierno, trabajando en temas policiales, en temas de seguridad marítima, en temas de salud, en temas de educación, telecomunicaciones. Hay una enorme cantidad de cosas que pueden derivar de esto. Lo que hay que comparar es la energía y la emoción
que ha sentido la gente sobre el potencial de este cambio versus lo que ha pasado en los últimos 54 años. Versus what has happened over 54 years. ¿Qué pasos concretos espera o desea usted que tome Cuba en materia de derechos humanos ahora? Los derechos humanos obviamente están en el tope de nuestra agenda, en términos de las primeras cosas en que nos enfocaremos en nuestro trato directo con el gobierno cubano. Y yo me voy a sentar con mi contraparte y hablaremos muy directamente sobre una suerte de hoja de ruta hacia una normalización total y verdadera. Ahora, eso va a incluir el levantamiento del embargo, que nosotros apoyamos, pero también va a incluir que Cuba avance en varias cosas que hacen una diferencia. ¿Cosas como cuáles? Bueno, obviamente la habilidad de la gente de involucrarse en un proceso democrático, de elegir personas, de escoger sus propias decisiones. El pueblo cubano tendrá que decidir eso, no Estados Unidos. Tú sabes, esto tiene que venir del pueblo cubano. Y yo creo en nuestra habilidad de apoyar al pueblo cubano. Y estando allí, con una embajada y con diplomáticos allí, ayuda. No tengo la menor duda de que tendremos una mejor oportunidad de defender y luchar por los derechos humanos allí, estando allí, con un embajador, con una embajada, pudiendo encontrarnos con gente en Cuba. Y si eso no ocurre, entonces, tú sabes, hay otras cosas, opciones, obviamente. ¿Otras cosas como qué? Bueno, quiero decir, esto va a funcionar. Dejemos que esto funcione. Es una oportunidad. Vamos a La Habana, a Cuba. Tenemos a Berta Soler, una de las directivas de las Damas de Blanco, el grupo disidente en Cuba. Berta, ¿cómo ven ustedes esta afirmación que nos hizo el secretario Kerry, que el hecho de estar con una embajada en Cuba, el hecho de poder hablarle de tú a tú al gobierno cubano, le va a permitir al gobierno de Estados Unidos hacer más por ustedes, por los opositores pacíficos en Cuba? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, realmente respeto las palabras del secretario de Estado John Kerry, pero una embajada en Cuba de Estados Unidos no es la que va a resolver la situación del pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba realmente está necesitado de libertad. Esto depende de nosotros los cubanos. Lo que sí queremos, y es muy necesario, que estamos viendo un silencio por parte del gobierno de Estados Unidos, Obama, en cuanto a las violaciones de derechos humanos que hay dentro de Cuba, y hasta este momento no han alzado sus voces o han sacado una nota de prensa para que cese la violencia policial contra los activistas de derechos humanos. Pero también no se ha dicho, no se ha condicionado al régimen castrista de que se respeten los derechos humanos y libertad para todos los presos políticos. Berta Soler, ¿no ven ustedes un embajador de Estados Unidos como teniendo, que es lo que nos dijo Kerry, más influencia sobre el gobierno cubano para pedir por ustedes? Bueno, mire, y le digo que desde el punto de vista mío no lo veo. Para mí una embajada aquí de Estados Unidos es como otra embajada más de otro país que hay aquí en Cuba, que realmente no es quien va a resolver los problemas de Cuba, ni el cubano está buscando que ningún gobierno resuelva el problema de los cubanos, porque el problema de los cubanos es de nosotros los cubanos. Lo que eso sí queremos contar con el apoyo moral de los gobiernos, pero sí, el silencio que existe con el gobierno de Estados Unidos ante la represión policial y la violencia policial contra los activistas de derechos humanos, esto nos da muestra de que realmente este silencio es como que se convierten en cómplices de estas violaciones. Berta Soler, desde La Habana, muchísimas gracias. Jorge de Armas, silencio del gobierno de Estados Unidos, silencio cómplice, dice Berta Soler, del presidente Obama y el secretario Kerry, que tú apoyas en esta negociación con Cuba. O sea, te rectifico, yo apoyo la apertura de relaciones con Cuba, pero no apoyo para nada un silencio en una violación clara. ¿Hubo silencio o no hubo silencio? Yo creo que de cierta manera se está manejando con mucho tacto el hecho de no irritarse mutuamente a ambos gobiernos. Por una parte,
hay que certificar de que lo que queremos para Cuba es la validación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en todo el espectro que ella tiene. Por lo tanto, cualquier manifestación de violencia física o de violencia legal contra alguien por pensar diferente, yo la censuro, yo la critico, yo no la comparto. Y por otra parte también hay que decir que ha habido pasos en la reinstauración de otros derechos, compraventa de casas, propiedad privada, viajes, derechos que en los últimos 5 años se ha avanzado muchísimo más que en los previos 50. Pero en 30 segundos para darle la palabra a Orlando Gutiérrez, ¿tú crees lo que dice Kerry, que el hecho de tener una embajada, el hecho de elevar las relaciones con Cuba, le va a dar a Estados Unidos más entrada, digamos, como para convencer al gobierno cubano? Al revés. Le va a dar al pueblo cubano una visión más amplia de valores e ideologías que defienden los Estados Unidos. Es al revés. El beneficio es para el pueblo cubano, no para los Estados Unidos. Orlando Gutiérrez. Yo creo que este es un régimen que es totalitario por vocación, no por accidente. Si la decisión de los hermanos Castro de llevar al país a una dictadura totalitaria ha marcado medio siglo de historia cubana. Quieren mantenerse en el poder absoluto todo el tiempo que puedan. Lamentablemente, la forma en que se ha llevado a cabo la negociación, entregarle y hacerle estas concesiones al castrismo sin que dé nada de vuelta, ha fortalecido a esa familia imperial en el poder en Cuba. Y lo han hecho violando los derechos humanos groseramente. Hemos visto cientos de arrestos políticos, unas golpizas como nunca antes en las calles de Cuba, una gran violencia en contra de un movimiento opositor que está creciendo en las calles de Cuba. Y creo que lamentablemente, al no invitar a los disidentes, como tuvieron la omisión de hacer, a la apertura de la embajada, le dieron un mensaje muy claro al régimen castrista de que los disidentes cubanos son ciudadanos de segunda clase. Y eso es una forma terrible de iniciar este proceso. Pero Orlando Gutiérrez, ¿qué dices tú al argumento contrario? Que es, Cuba está en la lona, está en una situación económica desastrosa, su principal benefactor, Venezuela, se está quedando sin dinero, ya se quedó sin dinero con el petróleo a $40 y pico. Cuba necesita el turismo, el comercio de Estados Unidos. Y por lo tanto, el argumento es, si Estados Unidos eleva sus relaciones con Cuba, como lo ha hecho, Estados Unidos va a tener bastante más posibilidades de influir sobre Cuba para que abra un poquito más ese sistema político. ¿Qué dices tú a ese argumento? Es un régimen que es totalitario por vocación. Va a ceder poder solamente cuando tiene grandes presiones. Yo no estoy opuesto a una negociación. Lo que pienso que en esta negociación, dada la situación del régimen, como usted describe, Andrés, era el momento de precisarlo para que diera apertura al pueblo cubano, apertura política real, que hiciera cambios reales que movieran hacia adelante el proceso de transición. Estados Unidos tiene una amplia experiencia negociando con regímenes totalitarios y ha logrado aperturas como esta en el pasado. Creo que se llevó de muy mala forma la negociación y ha sido en detrimento del movimiento democrático dentro de Cuba. Tenemos que ir a un corte y ya volvemos. Seguimos con la entrevista con el secretario de Estado, John Kerry. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta entrevista con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. Como les decíamos al principio del programa, lo entrevistamos en Washington poco antes de su viaje a La Habana el viernes para presidir la ceremonia del izamiento de la bandera de Estados Unidos en la recientemente inaugurada Embajada de Estados Unidos en La Habana. Sigamos con la entrevista. Veamos. Secretario Kerry, los republicanos en el Congreso que están criticando todo esto dicen que el hecho que ustedes no hayan invitado a los disidentes cubanos a la ceremonia de izamiento de la bandera en la Embajada de Estados Unidos en La Habana envía la señal equivocada. Estamos en desacuerdo con eso. Voy a encontrarme, en forma más particular, en lugar de tener a gente sentada en una silla, en una ceremonia que es fundamentalmente entre gobierno y gobierno, con un espacio muy limitado. Voy a reunirme con ellos y actualmente tendré una oportunidad de hablar con ellos, de intercambiar puntos de vista. Van a venir a nuestra misión más tarde ese día, junto con una muestra representativa de la sociedad civil cubana. Y tendremos la oportunidad de encontrarnos. De manera que no estoy de acuerdo con esa crítica. Este será un momento de gobiernos, en que estaremos abriendo una embajada. No está abierto a todo el mundo en el país, es un evento de gobierno a gobierno. Y después tendremos la oportunidad de encontrarnos con una perspectiva más amplia, como decía, con una amplia variedad de representantes de la sociedad civil cubana, incluyendo a los disidentes. Doctor Orlando Gutiérrez,
Kerry dice que esto fue un evento de gobierno en la embajada y que por lo tanto no había que invitar a disidentes. ¿Qué opina? Yo creo que es otro error grave en la política exterior de Estados Unidos. Al igual que hubiese sido abrir una sede diplomática en cualquier parte de África del Sur cuando el apartheid y no invitar a activistas sindicales, estudiantiles que estaban a favor de terminar con el racismo. ¿Por qué? Porque un régimen como este se nutre de excusas y mentiras que hace para justificar su falta de legitimidad por no tener elecciones libres, por reprimir a la sociedad. Cuando la democracia más poderosa del planeta dice que solamente reconoce este Estado, solamente abre la apertura invitando a sus personeros, está diciendo que este régimen es legítimo. Y eso le hace un grave daño a la percepción que tiene el mundo, lo que pasa en Cuba, y también a la percepción que tiene el pueblo cubano de su esperanza de libertad. Jorge de Armas, ¿qué hubiera pasado si Kerry invita a disidentes y el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, dice, si va él, no voy yo? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, en los hipotéticos es crudo. Bueno, pero una embajada es propiedad del país. Exactamente, exactamente. Pero como dijo Kerry, yo creo que aquí hay dos cosas que tienen que ver. Una con la que decía Orlando, que me parecen muy puntuales. La primera es como dice Kerry, esto es un acto simbólico entre dos gobiernos que reanudan relaciones diplomáticas. Pero con invitados, había invitados. Sí, pero había invitados más bien. Fue una delegación el pasado viernes de 19 personalidades norteamericanas y un grupo de personas que están comercial, cultural o económicamente relacionados con los Estados Unidos. Se evitó el invitado político, ya sea de un color o de otro. Un poco para redondear la idea, que es a donde queremos llegar. El hecho de invitar o no a los opositores cubanos, yo creo que tiene más que ver con esa prudencia de la cual estábamos hablando, con ese tino con el cual se están llevando la relación de un lado y de otro, no solamente desde los Estados Unidos. Pero Jorge, tú perteneces a un grupo que quiere más contactos, más normalización de Estados Unidos con Cuba. ¿Te parece que en ese proceso el gobierno de Estados Unidos tiene que ceder y mirar hacia otro lado, por ejemplo, en temas como estos, con tal de... Para nada. No. Para nada. Yo soy partidario de todo tipo de diálogo, Creo que Cuba necesita una oposición. Creo que necesita la apertura hacia una participación real de la población en la toma de decisión y sobre todo en un control de la gestión estatal, eso no existe en Cuba. Por lo tanto, yo abogo porque existan esos espacios. Cualquier tipo de censura, cualquier tipo de manifestación en contra de un pensamiento diferente pero es censurable. Orlando Gutiérrez acaba de decir que esto fue censurable, que no hayan invitado a los disidentes. Yo no lo veo así. Yo creo que John Kerry, como sabemos, se reunió con un grupo de opositores en otro espacio y que tomó esto como un acto de gobierno. Allí es que me refiero. O sea, se escudó en el acto de gobierno, cual tiene una simbología especial para los Estados Unidos después de 50 años, y no lo hizo. Pero después se reunió. O sea, ¿qué estamos esperando? ¿Qué representación tiene llevar a una persona a un acto que es meramente simbólico para el propio país? O sea, no estamos hablando de una legitimidad institucional a nadie, ni siquiera al gobierno cubano. Es la embajada de los Estados Unidos en La Habana, no es otro espacio. Es otro ejemplo de lo mal que se ha llevado esta negociación. Es decir, pensar que la democracia más poderosa del planeta tiene que aceptarle a un régimen totalitario, fracasado, genocida, que dictamine quién va y quién no va a la embajada americana, es una derrota moral para los Estados Unidos. Es decir, esto muestra cómo esta negociación ha sido mal llevada. Si el régimen castrista puede decidir a quién invita a Estados Unidos a su embajada, a izar la bandera americana que representa a todo el pueblo americano, y no solamente al gobierno, porque es un país democrático, es una muestra más de la posición de debilidad que sin razón ninguna ha asumido Estados Unidos frente a este régimen totalitario. Al margen de los disidentes, Jorge, el hecho que haya una embajada en Estados Unidos, ¿qué va a cambiar? Yo supongo que va a cambiar representativamente y a nivel de influencia directa muchas cosas. La primera es la posibilidad que los diplomáticos se muevan alrededor de toda Cuba sin restricciones. La segunda es una representación real de un país como los Estados Unidos en Cuba. A partir de esto tienen que venir muchos cambios. Tienen que venir cambios como el levantamiento del embargo, que no va a ser ahora, yo supongo que será dentro de un tiempo. Hay razones para pensar que no va a ser inmediata, pero además de eso, estamos hablando de que el mismo John Kerry dijo el año pasado que los mejores embajadores de nuestros valores e ideologías somos precisamente nosotros. Así que en la avalancha inevitable de norteamericanos que irán a la isla, también mostrarán una forma de vivir diferente al pueblo, que es al que lo necesita, no al gobierno.
Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos seguimos con nuestra entrevista con el secretario de Estado John Kerry y vamos a ver más tarde en el programa lo que nos dijo sobre un tema clave, Venezuela. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta entrevista con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. Como les decíamos al principio, lo entrevistamos en Washington poco antes de que viajara a Cuba para presidir en la ceremonia de izamiento de la bandera de Estados Unidos en la nueva embajada de Estados Unidos en La Habana. Queremos aclarar que también hemos invitado a funcionarios cubanos, les hemos escrito a la nueva embajada de Cuba en Washington, no nos han respondido, están invitados a venir cuando quieran. Sigamos con la entrevista con el secretario de Estado, John Kerry. Veamos. Secretario Kerry, la Agencia Internacional para el Desarrollo y el Departamento de Estado gastan millones de dólares para promover la sociedad civil en Cuba y parte de eso va a grupos de oposición pacífica. Pregunta, ¿parte de ese dinero será desviado ahora para programas que promueven a pequeños emprendedores? Vamos a ayudar a los emprendedores y queremos ayudar a los pequeños comerciantes y a la gente, pero también continuaremos financiando programas para la democracia y otras cosas que hemos financiado en el pasado. ¿Eso quiere decir que no habrá una reducción de fondos para la sociedad civil? Por lo que yo sé, no hay una reducción de la que yo esté al tanto, a menos que el presupuesto del Congreso incluya alguna reducción, pero nosotros no estamos reduciendo fondos a propósito. Secretario Kerry, ¿ya han pensado, ya han decidido quién será el embajador de Estados Unidos en Cuba? Sí, por supuesto, lo tengo, pero no es el momento para hacer ese anuncio. Espero que sepas respetar eso. En el momento adecuado, cuando el presidente esté listo, haremos ese anuncio. Secretario, una pregunta que no puedo dejar de hacer. ¿Usted ya ha descartado totalmente presentarse como candidato para la nominación presidencial demócrata? Sí, esa es una respuesta rápida y fácil. Doctor Jorge Sanguinetti, usted es un estudioso de la economía de Cuba. ¿Se va a venir esta avalancha de inversiones de Estados Unidos en la isla, como vaticinan muchos, o todo esto es un cuento chino? Bueno, yo no diría que es un cuento chino, pero yo dudo mucho que eso suceda o que haya una avalancha. Tienen que superarse muchos obstáculos en este momento y parte de esos obstáculos depende de qué facción del gobierno cubano o qué personas del gobierno cubano van a estar a favor de las reformas o van a poder prevalecer proponiendo las reformas que se necesitan para mejorar la situación económica. Ahora, la cuestión es quiénes se van a beneficiar de cualquier mejoría económica. Se puede suponer que este reacercamiento va a mejorar las condiciones económicas de Cuba en términos generales, macroeconómicos. Pero la cuestión es quiénes son los beneficiarios de esa reforma. Si va a ser o el gobierno cubano o van a ser los cubanos que están bastante marginados, tanto económica como políticamente en el país. Pero el secretario Kerry nos dijo al principio de la entrevista que ya ha aumentado un 35% el turismo de Estados Unidos a la isla. ¿Eso no es un aluvión de dinero que va a cambiar de alguna manera la economía cubana? Bueno, el problema de qué economía cubana. La economía del gobierno es la primera que se va a beneficiar de ese aluvión de dinero, porque ellos manejan fundamentalmente el turismo. Las empresas turísticas cubanas están manejadas por militares que responden al gobierno. La cuestión, por supuesto que eso va siempre a filtrar una cierta cantidad de beneficios para otros cubanos que están fuera del gobierno. La cuestión es, en definitiva, cuánto va a ser filtrado, cuánto se va a beneficiar el cubano de a pie, el cubano común, el ciudadano cubano de ese aluvión de dinero. Hasta ahora no hay razones para ser demasiado optimistas en cuanto a la distribución de beneficios. Tendremos que esperar a ver qué es lo que sucede y qué medidas toma el gobierno cubano en materia de reformas económicas. ¿Es cierto, doctor Sanguinetti, lo que dicen algunos estudiosos de Cuba, que Cuba está económicamente pésima y que la posibilidad de que Venezuela deje de seguir enviando los subsidios petroleros a Cuba fue lo que forzó a Cuba a este acercamiento con Estados Unidos o no? Yo creo que sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo.
Cuba ha sido un problema económico desde el comienzo de la revolución en los años 60, en la época que yo estaba en la Junta Central de Planificación. Cuba necesitaba subsidios soviéticos desde prácticamente el primer momento de la revolución, posiblemente empezando en el año 60 o 61, quizás un poco más tarde, 62. Después, con la caída de la Unión Soviética, con la desaparición de la Unión Soviética, Cuba empezó a recibir subsidios venezolanos. Y ahora la situación económica de Venezuela es tan crítica que definitivamente tiene que tener preocupados al gobierno en Cuba. Por lo tanto, yo creo realmente, muy firmemente, que las reformas que se han estado haciendo tienden a liberar un poco la dependencia estructural de Cuba sobre los subsidios externos. Jorge de Armas, ¿se viene la misma pregunta que le hacíamos al doctor Sanguinetti? ¿Se viene esa avalancha de inversiones de Estados Unidos? ¿Sí? Totalmente. De hecho, hace 2 años, en una entrevista que yo tuve en el Departamento de Agricultura, se estima que la pérdida por venta directa a Cuba de los agricultores norteamericanos, y todos sabemos el sector tan importante que es sobre los $5.000 millones. O sea que estamos hablando de... Pero ¿cómo puede ser eso, Jorge de Armas, cuando Cuba, la economía de Cuba es más pequeña que la de una zona de Miami? No hablemos ya de un estado. Absolutamente, tiene mucho que ver con restricciones, tiene mucho que ver con las imposibilidades que tiene Cuba. Y Cuba no es un territorio, todos sabemos, que pueda, digamos, generar grandes riquezas de una manera eso, pero tiene un patrimonio, tiene unas posibilidades turísticas inmensas para la logística, para todo lo que es el transporte logístico internacional, tiene una posición privilegiada. Y yo lo que creo que tenemos que invertir un poquito las cosas. Tal parece que fue Cuba quien obligó con un cuchillo al presidente Obama a abrir todo esto, cuando el mismo presidente Obama es el que ha dicho de que está afincado sobre una política que durante 50 años no funcionó, vamos a intentar otra estrategia. Solo cito al presidente. Y te recuerdo a ti mismo, tu último texto, no sé si es el último, fue el último que yo leí, donde hablas de los carros antiguos en Cuba. No sé si viste el viernes cómo pasaban por la embajada esos carros que en Cuba le dicen almendrones. Realmente nosotros lo que tenemos que pensar es en eso que tú mismo decías. No vamos a quedarnos con los detalles visibles de lo simbólico. Vamos más allá. Cuba no necesita más pasado. Cuba necesita futuro. Y a partir de ahora hay que trabajar en ese futuro. Orlando Gutiérrez. El mismo grupo de personas que tomó el poder en Cuba en el año 59 y tomaron una de las economías más prósperas de América Latina y la destruyeron, son los que aún gobiernan en Cuba. Entonces ellos ven la economía como una forma de mantenerse en el poder. Abrirán o cerrarán en cuanto les funciona el poder. Tienen una larga historia de 30 años de confiscarle propiedad a inversionistas extranjeros, de encarcelarlos, como el caso de Tom Atkins en Canadá, de exigir rescate para los mismos, porque nunca van a permitir que la economía se abra a un punto que los amenace a ellos. Invertir en Cuba es un mal negocio con este grupo. En segundo lugar, hay una razón muy lógica por la cual este régimen, este grupo de personas, no pueden abrirse un cambio a menos que tenga una gran presión encima de ellos. Y la razón es que es un régimen responsable por la muerte de miles de cubanos. Ellos lo saben, conocen los crímenes de Estado que han cometido. Entonces no van a ceder el poder al menos que tengan que hacerlo, porque saben que están enfrentados tarde o temprano a juicios por crímenes de lesa humanidad. Es una razón muy lógica y muy real. Tenemos que ir a un corte. Quiero repetir una vez más que hemos invitado funcionarios cubanos, hemos escrito en la Embajada de Cuba, no nos han respondido. Están invitados a venir cuando quieran. Vamos a un corte rápido y ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta entrevista que le hicimos al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. Como les dijimos antes, fuimos a Washington, nos entrevistamos allí horas antes de su viaje a La Habana para presidir en la ceremonia de izamiento de la bandera en la recientemente reinaugurada Embajada de Estados Unidos en Cuba. Vamos a ver lo que nos dijo Kerry cuando hablamos sobre Cuba y Venezuela. Y hay un dato interesante. Fíjense, presten atención lo que dijo Kerry. De alguna manera confirmó bastante explícitamente que él y su homólogo cubano han estado hablando sobre Venezuela. Y dio detalles. Veamos. Secretario Kerry, usted ha dicho que sus conversaciones con Cuba, en las conversaciones de normalización, hablaron sobre Venezuela. ¿Qué exactamente le pidió usted a Cuba que haga sobre Venezuela? ¿Y cuál fue la respuesta de Cuba?
Bueno, queremos que queremos que Venezuela, obviamente, cumpla con las normas y los estándares de la OEA y de los requerimientos interamericanos de derechos humanos. Y elecciones libres, con responsabilidad de cuentas a la comunidad internacional. De manera que estamos muy interesados en establecer una relación normal con el gobierno venezolano en un esfuerzo por tratar de satisfacer las necesidades del pueblo venezolano. ¿Pero tocó este tema con los cubanos? Sí, hablamos muy específicamente sobre el deseo de Estados Unidos de tener una relación con el pueblo venezolano que aumente la posibilidad de que el pueblo venezolano pueda estar protegido, ser respetado, representado y que sus vidas actualmente mejoren. Y ese es nuestro objetivo. ¿Y cuál fue la respuesta cubana? Bueno, ellos respondieron que obviamente tienen una clara relación e interés en Venezuela, pero que pueden entender nuestro deseo de querer tratar de mejorar nuestras relaciones allí, al igual que en Cuba, y que ojalá no hicieron ningunas promesas, pero ojalá que transmitan que lo que estamos haciendo con ellos ahora es beneficioso. De manera que, ¿por qué Venezuela no podría seguir el mismo camino? Secretary Kerry, muchísimas gracias por su tiempo. Appreciate it. Thank you, sir. Thank you very much. Appreciate it. Orlando Gutiérrez, Jorge Damas, esto, si alguien me hubiera dicho hace 5 años que Cuba estaría hablando con Estados Unidos sobre ayudar a Estados Unidos de alguna manera a convencer de algo a Venezuela, hubiera dicho que el mundo está patas para arriba. Orlando Gutiérrez, ¿qué piensas del hecho que acaba de confirmar Kerry de que Estados Unidos y Cuba están hablando sobre cómo solucionar la situación política y económica en Venezuela? Esto es una fantasía. Es decir, ningún otro régimen en el mundo ha trabajado como el régimen castrista para exportar al resto de la América Latina el sistema de partido único, el sistema de control del Estado, de la sociedad, de los medios de comunicación, el control férreo de la vida ciudadana, como ha hecho el régimen. Pero, doctor Gutiérrez, a ver, lo que usted dice puede ser aplicado a Cuba, obviamente, pero también es cierto que en los últimos meses Cuba ha permitido a más disidentes salir de la isla, ha dado permisos de viaje, ha permitido a algunos contrapropistas, o sea, las cosas cambian, las cosas evolucionan, ¿o no? Andrés, en los 56 años de gestión de este régimen totalitario, han habido momentos en que aprieta y otros en que abre, para oxigenarse e impedir un estallido social. Eso es lo que hacen simplemente, abrir algunos derechos. A comienzo de la década de los 80, abrieron los mercados libres campesinos y cuando Castro vio que una clase media estaba surgiendo en Cuba, lo suprimió. Y lo han hecho repetidamente para quitarse presión de encima. En el caso de Venezuela, la democracia más consolidada de la región ha sido exitosamente subvertida y controlada por el régimen castrista. Son responsables directos por la represión que ha tomado lugar en Venezuela y por los cientos de estudiantes que fueron, las docenas de estudiantes que fueron asesinados en ese país. El régimen castrista nunca va a trabajar con Estados Unidos para exportar o para consolidar la Carta Democrática de la OEA porque se opone a la Carta Democrática de la OEA. Jorge Dermas. Bueno, a mí me parece, lo primero, vamos por partes, ¿no? Orlando hablaba de los 80 y todo eso, ya Fidel no está. Yo creo que los tiempos han cambiado. No es un puñadito, como decías tú, de cuentapropistas, es 500,000 de cuentapropistas que se benefician directamente de una actividad económica no estatal, o sea, privada en este caso, hay que decirlo así, privada. Por otra parte, a mí me parece que Cuba tiene que buscar mecanismos autosuficientes para sobrevivir económicamente y olvidarse de Venezuela y de gente que le dé cosas. ¿Entiendes? Esa política de la dávida no puede ser, si nos oponemos al platismo como entrega de la soberanía. Habla de la enmienda Platt. Sí. A los norteamericanos. Yo me opongo a cualquier otro tipo de cesión en base a un privilegio económico, ya sea con los rusos en su momento o con los venezolanos. Pero volvamos a Venezuela, doctor Jorge Sanguinetti. ¿Qué piensa de esto, de que Kerry nos acaba de confirmar de que Estados Unidos y Cuba están hablando sobre Venezuela? ¿Son expresiones de deseos, cosas que Kerry le puso sobre la mesa al canciller cubano hablando de bueyes perdidos, o es algo más serio que eso? Bueno, mi primera reacción es que el gobierno de los Estados Unidos está muy preocupado por la capacidad que tiene el gobierno venezolano, el gobierno del presidente Maduro, de mantener un control de la situación actual. Y Venezuela, todo parece indicar que está marchando hacia lo que se llama un Estado fallido,
un estado donde impera el caos. Y eso definitivamente tiene que preocupar a Estados Unidos como que tiene que preocupar a Cuba. Entonces yo me imagino, con la información que tengo, la información que está disponible, que los Estados Unidos, irónicamente, están pidiéndole una ayuda a Cuba a ver si pueden resolver un poco, ayudar un poco a resolver la situación de caos creciente que está sufriendo ese país, que lo estamos viendo casi día a día. Me parece que eso es lo más importante que hay. Económicamente, Cuba tiene que estar preocupada porque depende de los subsidios venezolanos. Hasta que ellos no puedan hacer reformas que generen ingresos externos, y eso va mucho más allá del cuentapropismo, Cuba estará dependiendo de Venezuela en la medida que ha dependido por los últimos años. Veamos lo que nos dijo Kerry cuando le preguntamos sobre las elecciones legislativas venezolanas del 6 de diciembre y sobre la exigencia de Estados Unidos y varios otros países de que el gobierno venezolano acepte observadores electorales creíbles en esas elecciones. Le pregunté a Kerry sobre eso. Veamos lo que nos dijo. Secretario Kerry, Venezuela va a tener elecciones legislativas el 6 de diciembre. Si Venezuela no permite una observación internacional creíble, por ejemplo de la OEA, y si Venezuela no libera prisioneros como Leopoldo López, prisioneros políticos, ¿eso va a cambiar la forma en que ustedes tratan a Venezuela o no? Es muy problemático. Tendría un gran impacto en nuestra actitud sobre si el gobierno está preparado o no para rendir cuentas y abrirse y tender puentes de la manera en que quiere el resto de las Américas. De manera que sí, tendría un impacto, sin duda, y esperamos que ese sea el caso. Estamos muy esperanzados en que las elecciones serán transparentes, con rendición de cuentas, bien organizadas, accesibles cada sector de la sociedad venezolana. Y vamos a medir eso muy cuidadosamente. Doctor Sanguinetti, ¿usted cree que el secretario Kerry es sincero cuando dice que está muy esperanzado en que las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela van a ser limpias? ¿O es una figura retórica? Bueno, puede estar esperanzado, pero puede ser una ilusión. Yo dudo mucho que no sea sincero. Creo que puede ser sincero, pero estar equivocado en su expectativa. Jorge de Armas. Si es sincero o no, yo creo que es súper sincero. Ahora yo abogo porque en Venezuela haya unas elecciones transparentes, limpias y que realmente reflejen el deseo del pueblo venezolano. Orlando Gutiérrez, en los pocos segundos que nos queda, ¿tú crees que hay una posibilidad de que, ya dijiste antes que no crees que Cuba participe, pero Cuba puede, por lo menos, por ejemplo, en lo que decía el doctor Sanguinetti, ayudar a que no haya un caos, una situación caótica? A Cuba también le interesa que no haya una situación caótica en Venezuela, por su propia supervivencia, por sus propios subsidios petroleros. Entonces, hay un interés común de Estados Unidos y Cuba. El objetivo primordial del régimen castrista es que Maduro se mantenga en el poder y que el grupo gobernante se mantenga en el poder para mantener el subsidio del Estado cubano. ¿De qué le sirve, Orlando Gutiérrez, al gobierno de Cuba que Maduro, el presidente Maduro, se mantenga en el poder si el país supuestamente entra en caos y no le llegan los subsidios petroleros a Cuba? Ya han tenido la experiencia exitosa de utilizar todos sus mecanismos de inteligencia para subvertir, fragmentar a la oposición y acabar con las protestas. Ellos piensan que pueden mantener el poder tal y como lo están haciendo y están recibiendo la señal de Estados Unidos de que van a aceptar eso. Bueno, esto da para mucho, lo vamos a seguir. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a un corte cuando hablamos mi opinión sobre esta entrevista exclusiva que le hicimos al secretario de Estado, John Kerry. Muchas gracias por habernos acompañado y síganos en nuestro Twitter, @OppenheimerA, y en nuestro Facebook y en nuestra página web, andresoppenheimer.com. Ahí pueden ver mis últimas columnas del Miami Herald, varios de nuestros últimos programas, y si se registran, les vamos a mandar mis columnas gratuitamente. Bueno, mis conclusiones sobre esta entrevista exclusiva que le acabamos de hacer al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, con motivo de su viaje a Cuba. Hay un hecho innegable al que hizo referencia Kerry en esta entrevista, y es que la política exterior de Estados Unidos de los últimos 50 años, 54 años, de tratar de aislar a Cuba,
no dio resultados. No logró tumbar al régimen cubano, ni logró que los hermanos Castro permitieran elecciones libres, ni siquiera que permitan un periódico, o una radio o un canal de televisión que no pertenezca al partido único que gobierna en la isla. En eso, Kerry tiene toda la razón. Y la normalización de las relaciones con Cuba abre por lo menos la posibilidad, la esperanza de que la llegada de más turistas y de más comercio de Estados Unidos a Cuba genere una clase media que quizás con el tiempo logre más derechos y más libertades fundamentales. Pero por otro lado, hay muchos interrogantes sobre si Kerry no contradijo su propia promesa de defender los derechos humanos, lo que nos dijo en esta entrevista, al no invitar a los opositores pacíficos cubanos a la ceremonia de izamiento de la bandera en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Es sabido que el gobierno cubano boicotea cualquier evento diplomático al que sean invitados opositores políticos, a los que considera mercenarios y los tilda de apátridas. Entonces, hay una pregunta legítima sobre si Kerry cedió ante las presiones del gobierno cubano. Es cierto que Kerry recibió a algunos opositores separadamente más tarde en el día, después de la ceremonia oficial, en una reunión en la residencia del encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba. Pero eso plantea, como decíamos recién, una contradicción que el gobierno de Obama va a tener que aclarar. ¿Cómo puede Kerry decirnos en esta entrevista que los derechos humanos están a la cabeza, al tope de su agenda política con Cuba, y al mismo tiempo no invitar a los opositores pacíficos de Cuba a la ceremonia principal que se hizo en la Embajada de Estados Unidos en Cuba? Es algo que no queda nada claro. En eso, Obama y Kerry se quedaron cortos. Bueno, la semana próxima vamos a hablar sobre lo que nos quedó un poquito en el tintero en este programa, lo que dijo Kerry sobre Venezuela, que no nos quedó tiempo para analizar en detalle en este programa. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima.